cortando ahí a la altura de la cabeza, jugándonos la vida. A ver, Ericus Brutus, yo creo que cuando me has dicho que no ibas a vaciar mucho, hay alguna parte de la frase que yo me he perdido. ¡Hala! Que no se cae la casa. Creciendo vida. Uy, si tenemos aquí un taladro. Bebe. Hola, Pascual. Manos de barro. Plan, pero si no daban agua, yo mira el Meteoblue. Una pierna para mí de palo. ¡Bien! He dicho que no iba a vaciar mucho, ¿no? Somos Ana y Erika y hemos comprado esta cabaña que siempre ha sido una cuadra de vacas y vamos a hacer de ella nuestro hogar. Quédate y descubre cómo lo conseguimos. Muy buenas, soñadores. Bienvenidos a un vídeo más de Éramos una vez. Vamos a ir con humor amarillo. ¿Os acordáis del juego de las albóndigas que tenían que ir saltando y se hostiaban? Pues algo parecido. ¿Por qué? Porque tenemos un río. Del río. Ole. Del manantial de agua de vida. Yo hice por aquí. Mira. Pisamientos. Claro. Es que no lo has visto aún, ¿no? No. ¿Qué te pasa, Nefertiti? Vine a comprobar. ¡Ole! Si se ha secado además ahí. Por aquí va. Mirar, mirar. Por ahí va reconducido. Y lo otro se está secando. ¿Estás de acuerdo, no? Sí, ahora lo enfoco. Por ahí sale. Impresionante. Y aquí, que es por donde entraba a casa, se está secando. La siguiente fase, un poquito más adelante. Ahora yo me marcho. Pepe, ¿nos vamos de paseo? ¡Vámonos! Desde sus ojos querido montar. Pepe y Gorri no paran de saltar. Ana y Erika corriendo detrás. Intentan seguirles, pero no dan más. Corre Pepe, corre Gorri. Nos llevan locas, no paran jamás. Desde la cabaña hasta el horizonte, los soñadores ríen con cada compás. El viento nos cuenta historias sin fin. Ellos adelante, nosotras al sprint. Pero al final, en la cabaña al llegar, juntos reímos, que paz al descansar. Corre Pepe, corre Gorri. Nos llevan locas, no paran jamás. Desde la cabaña hasta el horizonte, los soñadores ríen con cada compás. Corre Pepe, corre Gorri. Nos llevan locas, no paran jamás. Desde la cabaña hasta el horizonte, los soñadores ríen con cada compás. Corre Pepe, corre Gorri. Nos llevan locas, no paran jamás. Desde la cabaña hasta el horizonte, los soñadores ríen con cada compás. Corre Pepe, corre Gorri. Nos llevan locas, no paran jamás. Desde la cabaña hasta el horizonte, los soñadores ríen con cada compás. Buenas tardes, soñadores. Nos ha llegado un regalito de Cristina. Nos sigue en el canal y que tiene una ortopedia. ¿Y qué nos ha mandado? Una pierna para mí de palo. ¡Bien! No, nos ha mandado 3 fajas. Sí. A falta de una o de 2, nos ha mandado 3. Así que muchísimas gracias, Cristina de Sabadell, porque esto nos viene genialísimo. A mí me va a venir de lujo. Wow, wow. Estos son palabras mayores, ¿eh? Entonces, ¿qué? ¿Echamos las piedras ahí otra vez y empiezas a picar de nuevo? Y las pruebas. Gracias. Os vamos a enseñar cómo se ha secado ya el rincón que metía el agua a casa. Ya sabéis que entraba todo el agua, os hemos enseñado en imágenes. Bueno, pues ahora vais a ver, en el momento mismo en que lo hemos conseguido desviar, ha empezado a secarse. Han pasado 2 días y fijaros ya cómo está. Totalmente seco. A ver, tiene chapapote, pero mirad por aquí. Si lo apreciáis bien, ya sale el agua y ya no va hacia allá. Viene todo hacia acá. Sequito, sequito. Habrá que limpiarlo bien y echar masa para aislarlo y que por ahí ya no entre, vamos, ni una gota. Y eso es una de las cosas que vamos a hacer. Pero primero, por partes. Estamos pensando no pegarlo aún, por lo que pueda pasar. Si veis ya está saliendo el agua, eso es maravilloso. Qué bien hecho. Poner ahí un codo y tirar el tubo y que eche el agua allí donde tenemos esas piedras y que haga lo que quiera mientras solucionamos lo importante. Pero para ello tenemos aquí la puerta que hice que nos va a estorbar. Igual hay que quitar esa piedra también. Sí, entonces vamos a empezar pues desmontando la puerta. ¿Ya está?
mirad todos los cortes que tiene, ¿eh? Esa estaba por ahí dentro. La cortamos. La faja bien, ¿no? Uf, la faja bien, menos mal. Tengo ganas de probarla. Está cristalina, ¿no? Súper. Bebe. No, ahora no, porque los tubos están recién puestos y eso ¿Bebo está ya? sucio. Hay que esperar a que todo eso limpie. Y antes de beber este agua hay que analizarla. Vale. Pues ya tenemos el agua quitada del lugar de trabajo, que nos va a venir muy bien para poder trabajar allí. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Tapar el tubo para no romperlo. Ladrillitos. Hay dos ahí en el prau. Tenemos que bajar a cogerlos. Así te refieres, ¿verdad? Sí. Así, bueno. Y que coloquemos uno así. Nos ha dicho una vecina que hacía años que no soplaba así. Como el otro día. Empezamos por aquí. Pues sí, calculado justo. No, para poder meter el otro ladrillo aquí y algo tal que así. Para darle una protección al tubo que tampoco va a estar fijo, pero como vamos a estar aquí andando y caminando, tú de alguna manera pues ya haces algo de cierre. No sale, tío. Manos de barro. Es un escarabajo pelotero que estaba durmiendo en su casita, una casita muy profunda, y yo le estoy tocando las narices. Ven, Dame, chiquitín. pónmelo en la mano, que me lo llevo. Vale. Da mucha sensación en las manos, ¿eh? ¿Por qué? Pues porque tienen patitas y se hacen cosquillas. Tienes que llevarle a un sitio. No sé si no muerden. No, no muerden. Ya, Además estará... ya te lo voy a contar. Hola, Pascual. Nos tenéis hasta las narices, os vamos a denunciar, joder. Todo el día cargándose el ecosistema. A mí no me lances, ¿eh? ¡No me lances! No te preocupes, que eres un invertebrado. Venga. Hala. Adiós. Me sobra un poco de masa y la he echado en aquella parte de allí. Pero ahora que hay poco caudal de agua, lo que estoy pensando es en colocar algún ladrillo en esta zona para sellar un poco más. Ya ves. Pero aquí hará falta entonces una masa pequeña sin grava. Sí. Es lo que estaba pensando.
Vale. Hala. Pues no me va a hacer falta cortarla. Perfecto. Pues qué bien, ¿no? Joder, casi que encaja sola. Voy a echar masa por ahí. Coloco el ladrillo después. No va a entrar nada a casa. Dejo un poco de aquí porque esta tiene grava para echarle en esta esquinita. Voy a rellenar este huequito que hay ahí. El encofrado va a llegar aproximadamente por aquí, habrá que sacar la línea, pero sí, aproximadamente por aquí. Cuando quitemos el encofrado, esto lo terminaremos de rellenar. Yo creo que es mejor porque aquí lo que queremos hacer es hacer un cierre así, taparlo, sellarlo. Ya que estamos hablando de esto, pues a ver, muchos nos habéis dicho lo siguiente. Vamos a hablar de varias cosas. Soñadores, pongámonos serios. Cosa número 1, nos habéis dicho que dejemos esto accesible. Y bueno, yo la verdad que no lo veo. No tiene por qué dar problemas. Lleva el agua entrando dentro de la casa 200 años. Sí, desde que se hizo la casa. Si esto se hace bien, este agua viene limpia. Ya habéis visto antes con el vaso que limpia sale el agua. Entonces no tiene sentido que tengamos esto accesible para quitar qué barro. Si se sella bien, no va a entrar ningún barro. De hecho, dentro de casa también, todo el agua que nos ha estado saliendo todo el invierno venía limpia. Dentro del aljibe que tenemos dentro, no se ha aposentado ningún lodo. Con esto que tenemos aquí, que habrá que súper mega limpiarlo antes de sellarlo, yo creo que sobra. Otra cosa que he pensado, y es la siguiente. Le he estado, de hecho, dándole bastantes vueltas. Quitar esta roca, partir esta roca de alguna manera, para procurar meternos más abajo, pero tiene unas cuantas vetas por aquí. Igual nos podríamos cargar el propio cierre natural que tiene esta y que está canalizando este agua, y que igual sería peor el remedio que la enfermedad. Aparte de que esta esquina está apoyada. Roca, roca, roca madre. ¿Sabéis? Y me da como bastante cosita quitar ese apoyo, romper ese apoyo. Ya hemos roto bastante, no quiero romper más. Y la tercera cosa que teníamos que comentaros es que este tubo nos habéis dicho que por qué no lo ponemos más grande. Y realmente no lo ponemos más grande porque no hace falta. Lo máximo que se ha llenado ese tubo desde el tiempo que estamos aquí, con todo lo que ha llovido, que en muchos momentos ha llovido muchísimo, ha sido por la mitad. Y ni eso, no llegaba ni a la mitad. En este caso, ese caudal viene de aquí dentro porque el agua habrá hecho un meandro. Bueno, en las cuevas se llama meandro, pero es como una especie de conducto. Por la erosión crea un conducto dentro de la roca, pero ese conducto lo ha creado ya de un tamaño. Entonces, por mucho que llueva, pues a lo mejor en el interior de la cueva se están llenando pozas o sube el caudal, pero el meandro da para lo que da. Y si da para lo que da el meandro, sale el agua que sale, y por lo tanto el tubo da para lo que da. Me estoy empapando. ¿Puede? Tranquila, tranquila. Sí. ¿Puede aumentar un poco? Sí, un poco. ¿Pero tanto como para que llene el doble? No. ¿Por qué? No. Porque no procede de un río que tiene una amplitud. Procede de, por así decirlo, un tubo natural, que tiene un diámetro. Un diámetro en concreto. ¿Qué pasaría si metemos un tubo más grande? Que posiblemente el tubo de dren por el cual va a ir, porque ese tubo va a ir dentro de un tubo de dren, se sature o no impida que el tubo de dren cumpla su función. Entonces no queremos que eso suceda, porque el tubo de dren también va a estar cumpliendo la función de la humedad o de la tierra que este terreno tenga. Vamos a mirar qué tiempo tenemos porque está lloviendo. Y igual hay que tapar esto o no, dependiendo. Si igual son 7 gotas, no daban agua, ¿verdad? No daban nada de agua. Igual son 7 gotas, si son 7 gotas no tapamos nada, pero... Antonio,
Perdón, es que Antonio está, que sale, que entra, en plan, pero si no daban agua, yo mira el Meteoblood. Entra, sale, entra, sale. Esto hay que dejarlo ya. Pues nos Que vamos. se está haciendo de noche súper pronto. Si son las 7:15. Hay que sacar a los perretes. Venga. Esto ya hasta mañana. Vamos a cenar. ¿Hamburguesas? Ay, qué rico, qué rico, qué rico. Jim, ¿por qué? ¿Por qué tienes que estar ahí? Haz el favor de bajarte de ahí. Bueno. No sé. Seguro que ha pisado. Míralo, ahí está. Las pruebas del delito. Es un demonio. Buenos días, soñadores. No encuentro a la capataz. Yo creo que está aquí pensando. Ya en el rollo. Ahí está. Ahí está. Ya en el asunto. ¿Con qué vamos? Joder. Es impresionante. No ha cantado hace una No, hora. no, no hasta canta. que me oye a mí. Y ahora toca pues 10 minutos de darle. Que se vaya. Uy, si tenemos aquí un taladro. Ahí va. Que se vaya a dar una vuelta y que hacer en otro lugar, porque es que si no... ¿Qué queda? Preparar el encofrado ya. Y tenemos que hacerlo por partes. Lo primero que hay que hacer es quitar toda esta tierra que nos sobra. Luego colocar el mallazo y luego empezar a colocar los tablones. Ese es el orden. Todo ¿Cómo esto ves? hay que limpiar. No hace falta ahondar mucho. Es quitar lo superficial Para que entre bien el hormigón. para que entre bien el hormigón. Perfecto. Pues vamos. Venga. ¿No taparías el manantial? Sí, pero bueno, que esta parte es solamente esto, y ya me voy para allá. O sea que Vale. tampoco va a caer mucha tierra. Sí, luego el manantial habrá que limpiarlo bien, bien antes de sellarlo. He dicho que no iba a vaciar mucho, ¿no? Creciendo vida. Pues esta es de ahora, ¿eh? De cuando hemos picado. La semillita ha caído ahí. Bueno, este agujero que tenemos aquí, chaval. A ver, Ericus Brutus, yo creo que cuando has dicho que no ibas a vaciar mucho, hay alguna parte de la frase que yo me he perdido. Pero si es un montón, mira, si se ve lo de dentro. ¡Hola, Esa es- Jean! ¿Eh? Esa es una piedra que había por aquí o ahí que sobresalía demasiado. Y al quitarla, pues quedó el boquete. Pues nada. Y de hecho ahí hay que quitar en esa esquina también, ¿eh? Excepto la de la esquina, Estas que tres. esa hay que cortarla. Las siguientes hay que quitarlas también. Claro, es que esta sobresale, pero mirar qué bonita, ¿no? Pues ahí están esas tres mendrugas. Me he puesto las botas, bueno, pues porque deberíamos de estar con botas, ¿no?
Pero sinceramente, el hecho de tener una suela tan estanca que me obliga a tener el pie así recto y que si lo doblo un poco está demasiado forzado, me causa dolores. Porque sabíais que no es nuestra forma natural. Por eso evito ponerme botas. De hecho, me las voy a quitar y me voy a poner las zapatillas. Porque las zapatillas me permiten el juego del pie de todas sus maneras y sus formas, porque el pie de forma natural tiene que moverse. Ya sé que diréis que soy una friki y que prevalece la seguridad, pero es que esto también causa patologías y dolores. Claro, es que en esos agujeros entra la masa. Si consigo hacer un poquitito de agujerito, entra un poquitito más la masa. Entonces hace todo un amarre. No solamente colocar un muro de contención aquí, es colocar un muro de contención de amarre que entra por las fisuritas y la coge la pared con sus deditos. No os preocupéis, ¿vale? Yo veo a alguno ya saltando del sofá. No puedes desarmar una pared en la cual hay apoyo. Esta piedra no la mueve. ¿Por qué? El apoyo está ahí. Entonces esta piedra nunca la podrías mover. Pero esto si se mueve solo es porque nada apoya en ella. ¡Me la llevo! Yo diría que estás vaciando demasiado. Vengo a inspeccionar. Si no fuera por mí, se os caería la casa. Inspección de sanidad. Vamos a comprobar la calidad de este agua. Parece que tiene sedimentos. Rica en potasio. Tenemos aquí a nuestro amigo Pixel Pixelado, no le vais a ver. y vamos a mover el mallazo y me acabo de acordar de que no hemos pasado la escoba. Para eso sí que te hace falta hacerlo primero. Claro, porque si no el mallazo me está dando por culo ahí. Pues ahora venga, pues dale, corre. Voy. Me he ido un momentico y mirad lo que me he encontrado ahora al volver. La ha liado con el niño Pixel. ¿Qué habéis hecho? Pues que se caía la pared y se ha caído la pared. Esas piedras, claro, son de la... ¡Hala! ¡Hala! Ya. ¡Qué fresquera! Menos mal que aquí está amarrado y este pedrolo que tenemos aquí. Si no, esto caía todo entero. Pero escúchame pero... Nada, no te preocupes, que no pasa nada. Aquí hay una piedra bastante maja y ya no voy a tocar más. Porque claro, si me pongo a soltar, cae todo esto. No toques. O sea, esta piedra, mira. No la toques. Y si suelto esta, van a caer las demás porque están en un puzzle. Entonces, Buah. esta está más o menos se sujeta. Esta también sujeta. Y no, esta pues... lo que haré será cortarla luego. ¿Y de mientras qué? Y mientras dejarlo así, que viene la hormigonera la semana que viene. Hala, pues Que sigue. no se cae, no te preocupes, que no se cae. No toques mucho que tiras la grande y se cae todo. Que no se cae la casa. La culpa es del cepillo ese andrajoso. Pues es que ya te dije que me dieras uno suave, que con este duro no se puede hacer este trabajo tan fino. Hala. Se le ven las paticas. No te vamos a pixelar los pies,
O sea, te quiero decir. Pero mi perrito. Te pilla ahí en la mami va a quitarles el olor a pesca. Vete a saludar a tu mami, corre. Qué cariño. Ay, mi perro. Qué guapo es. Qué raro. I'm gonna kill you. Ahí está. Eso lo entenderán los que hablan inglés. Amenazante. No está amenazante. La abuela del niño Pixel hace un pollo guisado que no veas. A ver si vas a acabar en su coche. ¿Listo? Sí. Estábamos pensando venir por aquí, pero va a ser más complicado que pasar la malla, el mallazo por allí. Así que nada, pondremos ahí derecha, pina, como dicen aquí en Cantabria. Y le pasaremos por detrás del gallinero. Vamos, niño Pixel. Pero mejor déjame que baje y luego lo pinamos. Espera, y ahora pinar, ¿no? ¡Eso esto pesa un quintal! Espera, que levantamos a la de 3. Y si no, 3, 2, 1. ¡Ay! No, ¿por qué no lo habría pedido yo de 6? 3, 2, 1. Me va. Aputa. Wow. Digo, va, esto lo coloco yo sola. Hay que ponerse un casco. Tengo miedo. Eso es lo que me da miedo. ¿Y ahí qué ha pasado? ¿Se clavó ahí? La puta de ella. Esto va a costar más de lo que pensaba, ¿eh? ¿Vale? Uf. Está muy bien ahí, yo creo. ¿No temes por tu vida o por tus huevos? No, levanta, salte de ahí, salte de ahí. I'm gonna dance by myself like nobody's watching. Don't really care if my rhythm's off, 'cause I'm gonna dance like nobody's watching me. I'm gonna dance by myself like nobody's watching. Don't really care if my rhythm's off, 'cause ¿Lo cambiamos? Sí, mirad, cuando tengáis esto... Eso no estaba. Sí, me ha pasado por apoyar la moladora contra la piedra. Y cuando pase eso hay que descartar el disco. Nosotras estamos protegidas. Vosotros sabéis que nosotras somos unas cafres, pero estamos protegidas. Y estoy yo pensando y dándole vueltas. ¿No va a ser más complicado cortarlo aquí? Que teníamos que haberlo cortado antes. ¿Lo vas a sacar otra vez? Cuidado, que sale corriendo el niño Pixel. Pues ahora ya no. Es una movida sacarlo. Pero teníamos que haberlo cortado antes de. No sé cómo no lo he pensado, macho. Hubiera sido lo suyo, ¿verdad? Este cacho no importa, pero lo de arriba sí. Cortando ahí a la altura de la cabeza. Jugándonos la vida. El niño Pixel, tercer cerebro. Ha hablado. Sí, voy a enfocar a Erika
para no tener que pixelar eso. ¿Qué has dicho? Que tendremos voz de señor de ultratumba. Repite lo que te vamos a modificar la voz, que va a molar mogollón. Esto es todo lo que vais a saber del niño Pixel. Que mejor cortarlo cuando esté el hormigón echado, cuando esté seco. Claro, Tanta sabiduría. es que cortar aquí a esta altura me da un chunguele, o sea, me da como mucho mal rollo cortar aquí. Vale, pues entonces echaremos el hormigón y una vez hecho se corta y luego habrá que echar una tapa encima, porque no puede quedar el mayazo por fuera. I'm gonna dance by myself like nobody's watching. Don't really care if my rhythm's off, 'cause I'm gonna dance like nobody's watching me. I'm gonna dance by myself like nobody's watching. Don't really care if my rhythm's off, 'cause I'm gonna dance like Bueno, se ve bien, aunque sea un poco de noche. Sí. Todos los cortes que nos habéis visto hacer son pues estas piedras que no me atrevo a quitar y casi que es mejor cortar. Aquí en esta parte habíamos pensado meter piedras, pero como va a ser más complicado, hemos empotrado este trozo de hierro que ha sobrado y este le amarraremos, pues no sé, de alguna manera para que quede unido al mallazo de fuera y haga un poco de unión. Uniremos este mallazo a las esperas de abajo y habrá que introducir algunas varillas y unirlas también al mallazo. La altura va a ser por aquí, unos 70. El mallazo que sobre se cortará una vez he colocado ya el muro y se pondrá una capita por encima para evitar que eso que quede por encima pues se oxide y joda el cincho. Mañana más y mejor. Corre a cenar. A cenar. Y... no, venga, que no te voy a dar. ¿Qué está haciendo mi bruja? Mi bruja piruja. ¿Y? Guapa. Las luchas mañaneras. No os hacéis una idea de lo desesperante que empieza a ser esto. Erika va con tapones puestos. Es que claro, al principio no lo notas, pero a los 20 minutos canta tan fuerte, penetra En tu cerebro tu aislamiento acústico energético. entras en secuencia de caza y ya solo quieres ir a por él. Estamos pensando de manera provisional, ya que mover el gallinero, pero mover el gallinero de manera provisional lleva mucho curro, entonces, antes del paso de mover el gallinero de manera provisional... Mover al gallo. Sí, le hacemos un invento y a las noches le cogemos sin que se entere, cuando ya esté dormido le llevamos allí y al día siguiente se le suelta otra vez. Y no lo digo de broma. No, ¿por qué? Vamos a tapar la arqueta y a poner unos tablones por si cae tierra en el mallazo que ya está colocado y así. Ahí tenéis la prueba. Sigue cantando. Sigamos, Buah, que empieza... Estamos cansadas sí, y la verdad empieza que a llover. viene malo 2 días, 3 días y nos va a venir de puta madre para descansar porque estamos muy cansadas. Sí, lo único que el Ya. encofrado lo queríamos tener terminado y vamos... Bueno, ya os lo sabéis, Sí, lo de las siempre, no cosas se pasa van nada. subiendo. Como va a llover, hoy no tanto, pero mañana va a llover bastante. Es bastante probable que caiga algo de tierra. Vamos a poner unos tablones para que lo que viene siendo la zona del encofrado, el mallazo, no se llene de tierra. Vamos a enseñarlo, que se va Sí. a ver mejor. Qué bien. Esto tiene que venir metido para allá. A ver, me espera. estoy dando cuenta, A ver si puedo, me para que estoy se dando vea. cuenta de que la propia forma del mallazo aquí arriba nos Sí. va a estorbar para que se acerque a la pared. Porque el mallazo tiene que estar un poco más metido. Algo así. Y no se le puede obligar de alguna manera con unas barras Es que mucha metamos. tensión. Sí, vamos a meter alguna barra y esa barra va a ayudar, pero aquí no hay cemento ni hay nada. Ya no podéis picar, majas.
Hola soñadores, ya estamos de nuevo con un bolillo y un papel para explicaros una cosita que nos habéis dicho. Queremos explicarlo al menos desde nuestro punto de vista cómo lo vemos. Este sería la roca madre, este sería el encauzamiento y aquí tendríamos el talud de tierra. Por aquí está circulando el agua hacia el tubo, lo tenemos aquí. Y este sería la arqueta. Nos han dicho que el agua que viene de la montaña por aquí va a bajar por debajo de la casa. Aquí tendríamos el muro con sus piedritas, y aquí es donde vamos a hacer el cincho de hormigón sujetando la pared. En estas casas hay el siguiente problema, no puedes bajar más. Esta piedra que tenemos aquí y que está apoyando en esta roca madre es la última piedra que forma parte del cimiento. Debajo de ella estás descalzando y entonces sí que puedes tener un problema porque tenemos la mitad de la pared descubierta y hay una cosa que sucede en estas casas. Voy a dibujar una casita. ¿Eso qué es? Pues es una casa. Un hórreo. Bueno, entenderme, ¿vale? Ya sé que lo he dibujado mal. Actualmente las casas se hacen una solera en el suelo que debajo lleva un dren. Normalmente lleva pues eso, sus piedritas, no sé qué. Hacen normalmente estudios del suelo para ver si tiene nivel freático, bla bla y todo ese tipo de cosas. Estas casas no, estas casas se han construido directamente en la tierra. Tú aquí tienes, en este caso teníamos la tierra hasta aquí. ¿Qué estamos haciendo? Quitar todo esto, amarrar la pared, desviar el manantial al agua que venga por aquí, por la montaña, que venga hacia acá, facilitarle el camino de salida lejos de la pared. Lo que sucede de aquí para abajo, yo no veo factible bajar más que este nivel, no lo veo. De hecho ya hemos bajado en esta parte, de esta roca hacia allá, ya hemos bajado un poquitito más y hemos descalzado un poco los cimientos que tenemos que amarrar ya antes de que vengan las lluvias, porque tú estás debilitando la casa cuando bajas de cimientos, porque estas casas no están pensadas para resistir por debajo de cimientos, no están pensados para que se descalcen. Cuando hay problemas en ciertas casas que no son por nivel freático sino por capilaridad, lo que se hace es bajar más. Por ejemplo, se hace una excavación por aquí y se drena, se mete un drenaje por todos los cimientos para que la capilaridad sea menor y tenga más facilidad el agua de drenar hacia abajo. En este caso no lo vamos a hacer porque no nos vamos a arriesgar. Esta pared no está bien, hemos bajado lo suficiente y luego tenemos un factor a nuestro favor. Aquí tenemos una arqueta que hace así y aquí tenemos un tubo y ese tubo da salida al agua. Ahora que tenemos el agua saliendo por aquí, este agua habrá que vaciarla, pero lo que quiero decir es que si mañana hay algún problema por capilaridad, no va a subir hacia la pared. Es decir, si tiene algo de humedad, ese agua va a venir hacia acá, a un recogimiento que es hidrófugo. De hecho, estaba dándole vueltas a partir de esta roca. Como ya os he explicado antes, no lo quiero hacer porque tiene una veta que puede partirla por la mitad y entonces arriesgarnos a que tenga más facilidad el agua de ir para allá. Y está frenando bastante bien el agua y con eso yo creo que puede ser más que suficiente. No sé cómo lo veis, ya nos dejaréis en comentarios qué es lo que opináis sobre este planteamiento. Yo tengo otro planteamiento que hacerte y creo que es incluso más importante que el que estamos haciendo ahí detrás. Esto es nuestra preciosa casa, de perfil. Ama Jesús. Esto es la ventana, esto es la ventana del centro, esto es el tejado, pero por el otro lado. Vale, aquí tenemos las sacas de otipino y aquí está el gallinero. Este es el camino que se va a casa. Por allí más para adelante hay un sitio muy bonito que se llama Aregón. Y luego, si nos venimos por aquí, pero que no te rías, si nos venimos por aquí, iríamos a la parte de atrás, que esto es la caravana, esto es la huerta y esto es más para allá, las fronteras de más para allá. Bueno, pues aquí hay una cuestión. Esto es un pollo. Un pollo llamado Antonio. Y este pollo tiene dos opciones, por nuestra salud mental. O se viene por aquí, o se viene para allá, o se viene para acá, que es... ¿Qué es eso? El puchero de la abuela de El Niño Píxel. Tiene estas tres opciones. ¿Y eso qué? Esto es un puchero. Ah, eso es un puchero. Bueno, podría ser también un vascolari, con las orejas un poco grandes. Sí, parece más un vasco que un puchero. A la zona de atrás, muy atrás, de manera momentánea, ya le haríamos el gallinero bien en condiciones, pero es que esto es insoportable. ¿Por qué es insoportable, Gary? Porque es insoportable, es insoportable. Sí. Te levantas por la mañana, 60 veces. Alguien me dijo por ahí que tenía 3 gallos. Pues vaya paciencia tendrás también. Ha dejado de atacarme, porque como lo he perseguido con la azada varias veces, esta es peligrosa. ¿Cuál es la historia? Tenemos que terminar todo este tinglao que tenemos aquí y hacer algo provisional, porque lo que tenemos pensado para hacer en plan fijo, en plan guapo, nos va a llevar mucho tiempo y no podemos esperar tanto tiempo. A Antonio no le queda tiempo. Tic, tac,
Puchero. Chao. Muy buenas, soñadores. Lleva lloviendo y lloviendo desde ayer y hoy también está lloviendo mogollón. Así que vamos a asomarnos a ver cómo está el manantial. Pues para empezar lo que ha pasado es que ha caído tierra. Vamos a asomarnos a ver cómo está aquello. Fijaros el manantial. Vale, ha caído aquí un poco de tierra que habrá que quitar. Agua de aquí. ¿Veis cómo coge sin problema todo el agua? Y ahora os voy a enseñar cómo sale por allí. Esto es una putada. Le va a dar un patatús a Erika cuando lo vea. Mirad por aquí cómo sale. Muy bien, soñadores, estamos llegando ya al final del videito. Parece esto la saga de Juego de Tronos. Sabíamos que queríais ver ya la hormigonera, la casa hecha, el tejado, pero las cosas son como son. Es que cuando puse, tenemos una sorpresa, que estamos preparando una sorpresa, pero todavía no la vais a ver porque la queremos preparar bien. ¿Y cuál será la sorpresa? ¡El tejado! No, que no les más ilusiones. más quisiéramos. Pues en uno de los comentarios dijeron eso, que a ver si era el tejado. Pero Guau, pues fijaros una cosa, si esto nos está costando como 10 semanas, imaginaos el tejado. Primero si empezamos para enero del año que viene, en el 2037, pondrán las lastras unos drones. La semana que viene vendrá la parte chula, el encofrado. ¿Os enseñamos la tierra? ¿Cómo va? Venga, vamos. Mirad, fijaros, soñadores, ahí está, esperando a que lo saque. Como ha llovido algo, pues lo estoy dejando un poquitito ahora que se seque y luego a la tarde me pondré, pero eso lo veréis en el siguiente videito. Bueno, familia, muchísimas gracias porque recibimos mensajes de apoyo, recibimos mensajes de consejos también. Los regalitos, gracias Cristina, Esas ha sido cajitas, una ¿no? maravilla, que la semana que viene esperamos colocar el encofrado, hemos puesto velas a las nubes para que nos respeten. Se están portando muy bien. Sí, la verdad que sí. Ha llovido un poco para tirar tierra y tocarle las narices a Erika y ya está. Bueno, familia, Nos vemos aquí la semana que viene en... éramos una vez. ¡Ah! Venga, voy a darme yo.